En principio tenemos unos 16 elementos en la tabla periódica, pura química. La mayoría de nosotros, pues, al menos un servidor, pues no los podríamos nombrar, ¿no? No sabría ni tan siquiera deletrear. Bueno, y jamás encontraría en la naturaleza tal y como lo usa la industria. No tendría esa capacidad, ¿no? Los elementos de la tabla periódica. No me la sé de memoria, no sabría cómo obtener, ninguno de nosotros sabríamos cómo obtener, pues, terbio, itrio, neodimio, lantano, encefalograma plano. Dependemos de la industria, ¿verdad? Sus números atómicos no significan nada para nadie fuera de un aula de química. Tenemos especialistas, perfecto, menos mal. Pero lo que sí significan, lo significan todo. Los elementos de la tabla periódica lo significan todo. Para la tecnología que hace funcionar la civilización moderna. Tapa la pantalla, caballeros. Y China controla el 87% a la baja, lo que sería la capacidad de procesamiento global de esos minerales. Bueno, eso es un dato. Empezamos bien, ¿no? Aparentemente árido. Bueno, que encierra la vulnerabilidad estratégica más profunda de Estados Unidos. Caballeros. Una ficción dentro de una ficción. China. Pues ha acumulado desde la Segunda Guerra Mundial lo que no está escrito. Entre comillas, por cada dólar, atentos, por cada dólar de insumo de tierras raras, 52 dólares de producción tecnológica quedan expuestos. Multiplicado en ciclos anuales, el control chino representa, pues, una llave de estrangulamiento sobre unos 520.000 millones de dólares en producción tecnológica norteamericana. Es que somos provincia. Somos provincia, caballeros. El trimestre pasado, para hacernos una idea, Estados Unidos importó 3.200 millones de dólares de materiales de tierras raras, compuestos derivados y componentes semi-elaborados. Por cierto, pues muy buenos días, tardes ya casi. Desde la sede del Movimiento Victoria voy a prestar atención a tus comentarios, a tus dudas, sugerencias. Estamos repasando una de las crónicas de hoy. Bueno, pues hemos planteado, pues, un análisis minuto resultado, ¿no? Con el bisturí en torno, bueno, a la dependencia de Occidente de los contextos que ahora mismo, pues, estamos amenazando, ¿no? Las tierras raras. Qué difícil me lo ponen. Yo que no puedo pronunciar las R's, me lo ponen muy difícil. Las tierras raras. Bueno, como digo, el trimestre pasado Estados Unidos importó 3.200 millones de dólares en materiales de tierras raras, compuestos derivados y componentes semi-elaborados. La cifra parece manejable hasta que se comprende el efecto multiplicador. Esos 3.200 millones de dólares que en insumos están integrados en la producción de aproximadamente unos 167.000 millones de dólares en productos tecnológicos terminados. La proporción es de un 52:1, para hacernos una idea de la dependencia. Aviones de combate, motores de vehículos eléctricos, componentes de teléfonos inteligentes, sistemas de guía de misiles, generadores de turbinas eólicas, equipos de resonancia magnética y las máquinas de fabricación de semiconductores que producen los chips sobre los cuales descansan todo lo demás. Bueno, multiplicada a lo largo del ciclo de la producción anual. Además, esa proporción convierte el control chino del procesamiento de tierras raras en una llave de estrangulamiento sobre aproximadamente 520.000 millones de dólares de producción del sector tecnológico norteamericano. Una cifra equivalente al Producto Interior Bruto completo de Suecia. No se trata de una disputa comercial ordinaria. Esto yo creo que va, pues, más allá, ¿no? Es un arma estructural. Es un arma estructural. Y en los últimos 2 años China ha comenzado a empuñarla, la está utilizando con deliberada precisión, además.
En agosto del 2023, por ejemplo, Pekín impuso controles de exportación sobre el galio y el germanio, dos materiales críticos para semiconductores donde China controla el 94% y el 83% de la producción global, respectivamente. Pues es mejor hacernos amigos de los chinos. En diciembre de ese mismo año amplió esos controles de grafito utilizado en las baterías de vehículos eléctricos. En octubre del 2024 restringió las exportaciones de antimonio, empleando pues en imprimadores de, por ejemplo, ¿no? Imprimadores de munición militar, equipos de visión nocturna y retardantes de llama. Si me preguntan qué es, no lo sé. Y a principios del 2025, la escalada más grave hasta la fecha, ¿no? Pues Pekín anunció restricciones sobre 7 elementos de tierras raras adicionales que apuntan directamente al corazón de la base industrial de defensa estadounidense. La pregunta que los analistas deberían hacerse con mayor urgencia no es si China continuará apretando ese torniquete, porque la respuesta es más que evidente. La pregunta es cómo llegó Estados Unidos a una posición de vulnerabilidad estratégica tan profunda y si existe un camino de regreso en términos de tiempo y dinero. Tiempo de rojos, hambre y piojos. Las respuestas son más que alarmantes, más concretas y más trascendentes que cualquier cosa que aparece en la cobertura mediática convencional. Prestad atención. El monopolio de tierras raras no fue un golpe maestro concebido de un día para otro. Fue el resultado de una acumulación paciente durante décadas de capacidades industriales que Estados Unidos le fue cediendo a China a través de una combinación de regulación ambiental bien intencionada, miopía corporativa y desatención estratégica. En 1980, Estados Unidos, como digo, era el productor dominante de tierras raras del mundo. La mina Montay Pace, para hacernos una idea, en el desierto de Mojave, en California, era la mayor operación de su tipo en el planeta, abasteciendo la mayoría de la demanda global de materiales críticos para la fabricación de sistemas de defensa y electrónica. El procesamiento estadounidense era tecnológicamente sofisticado, comercialmente viable y estratégicamente seguro. A finales de 1980, 3 fenómenos convergieron simultáneamente. Los reguladores ambientales estadounidenses. Con el cambio climático nos hemos topado, respondiendo a preocupaciones legítimas sobre los residuos radiactivos asociados al procesamiento de tierras raras. No me quiero imaginar cómo estarán los de la provincia de Wuhan. Impusieron costes de cumplimiento que erosionaron progresivamente la competitividad de las operaciones nacionales. Las empresas estatales chinas, subsidiadas por el gobierno central y exentas de esas mismas restricciones ambientales, comenzaron a producir tierras raras a precios que superaban a las operaciones norteamericanas pues en un 40, un 60% más o menos. Y las corporaciones norteamericanas, movidas por la maximización de rentabilidad a corto plazo, trasladaron su aprovisionamiento a proveedores chinos. Mountain Pass cerró en 2002. En el espacio de 2 décadas, Estados Unidos pasó de producir el 33% del suministro global de tierras raras a producir esencialmente cero. Entre comillas, Mountain Pass cerró en 2022, en 2 décadas, ¿no? Pues Estados Unidos pasó a lo que pasó, ¿no? Pero el cierre de la mina fue solo una parte de vulnerabilidad y ni siquiera la parte más significativa. El mecanismo que la mayoría de los analistas pasan por alto es este. 2 puntos. Extraer mineral de tierras raras es relativamente sencillo. Procesarlo, es decir, separar los elementos individuales de mezcla minerales complejas a través de largas cadenas de reacciones químicas y convertirlos en los compuestos purificados que los fabricantes de tecnología necesitan, es extremadamente difícil. Requiere conocimiento especializado acumulado durante generaciones, infraestructura industrial especializada y, crucialmente, sistemas de gestión de residuos radiactivos y tóxicos que en la mayoría de los países occidentales estarían sujetos a regulaciones que harían la operación inviable.
China no se limitó a acaparar el mercado minero. Construyó la infraestructura de procesamiento y esa infraestructura, una vez levantada y en funcionamiento, es prácticamente imposible de replicar con rapidez. El conocimiento está integrado en décadas de experiencia de una fuerza laboral altamente especializada. Los chinos. La técnica química del procesamiento, del proceso, ¿no? Están protegidas como secretos comerciales prácticamente y como el Act Now, ¿no? Operativo, no como patentes. El entorno regulatorio que permite a los procesadores chinos gestionar los residuos de manera, digamos, prohibidas en otros lugares, les otorga una ventaja de coste permanente y estructural. Tener en cuenta que el Partido Comunista de China ahora mismo regenta el ecosistema más contaminado y más contaminante del planeta, para que luego vengan las izquierdas a darnos lecciones. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo describió sin embagues en una evaluación del 2003. El cuello de botella del procesamiento representa una vulnerabilidad estratégica mayor que la concentración minera por sí sola. Y como consecuencias directas, el mineral que hoy se extrae en minas estadounidenses, por ejemplo en Alaska, en Wyoming y Texas, no confundir con el bufón de la tele, es enviado a China para su procesamiento, recomprado ya refinado por las fábricas de tecnología norteamericanas. Es decir, que en Norteamérica extraen algo, pero lo tienen que enviar a China para que lo refinen. El valor económico transferido a través de esta paradoja circular asciende a unos 8.700 millones de dólares anuales. Es que son provincia. ¿Comprenden? Dinero que, de otro modo, sostendría empleo industrial, ingresos fiscales y capacidad productiva en suelo estadounidense. No os preocupéis que España, tiempo de rojos, la España vacía. Las implicaciones para la tecnología civil son significativas. Las implicaciones para la defensa, pues son la más estricta excepción en términos, ¿no?, existenciales. Es decir, necesitamos pues un listado de 10 minerales procesados por los chinos para fabricar un Tomahawk, por ejemplo, ¿no? El caza F-35, para hacernos una idea, el caza F-35, que por cierto los chinos acaban de clonar, como han clonado el pura sangre de Ferrari. Lo digo porque ellos protegen sus patentes y sin embargo nos roban las nuestras. Encefalograma plano, no tenemos defensa ni seguridad nacional a nuestras corporaciones y empresarios. Que Ferrari nos presenta un pura sangre, no te preocupes, que Xiaomi lo va a clonar. Que el señor Louis Vuitton nos presenta unas zapatillas deportivas, no te preocupes, que ya tenemos a los del culto vendiendo las zapatillas del Partido Comunista de China. Pero ellos tienen la patente del procesado de tierras raras y las esconden como, vamos, un secreto de Estado. Nadie conoce cómo lo hacen, pero sabemos cómo contaminan. El caza F-35, me disculpa por el breve paréntesis en esta columna. Bueno, la columna, mira qué casualidad. La columna vertebral del poder aéreo táctico occidental con 3.350 aeronaves previstas en las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados requiere aproximadamente 420 kilogramos de materiales de tierras raras por aparato. Por ejemplo, neodimio y disprosio para los... no son nombres no, son digamos materiales, neodimio y disprosio para los imanes de alta potencia, por ejemplo, de sus motores eléctricos y actuadores. Terbio, por ejemplo, para sus sistemas eléctricos y el litrio para sus recubrimientos de barra térmica. No me pregunten qué es. El submarino de ataque, por ejemplo, de clase Virginia, necesita más de 4.000 kilogramos por embarcación. Claro, todo esto lo tienen los chinos. La Tercera Guerra Mundial. Perfecto. El destructor Airlix, para hacernos una idea, pues unos 2.300 kilogramos de Burke. El sistema de artillería de cohetes HIMARS, que se ganó un lugar en la historia por su eficacia, ¿no?, en el conflicto de Ucrania, incorpora componentes de tierras raras en sus sistemas de guía que actualmente no pueden obtenerse fuera de las cadenas de suministros controladas por China.
En el 2022, el Departamento de Defensa publicó una evaluación que identificaba 14 sistemas de armas con dependencia crítica de tierras raras, en los que, en una interrupción sostenida del suministro forzaría paradas de producción en un plazo de 6 a 18 meses. Entre los sistemas enumerados figuran el F-35, el bombardero estratégico B-52 Spirit, el submarino de clase Virginia y el misil Patriot. Todo. Vamos, el mismo sistema que Ucrania ha solicitado de urgencia para su defensa aérea, el mismo que Israel empleó para interceptar misiles balísticos iraníes. Su producción depende de las cadenas de suministros chinas. Es decir, nos estamos defendiendo con aquello que nos suministran nuestros presuntos enemigos. Por su gesto los conoceréis. Y son todos iguales, ¿eh? Llámese del Partido Comunista o los árabes del Islam. Son todos iguales. Los analistas de defensa tienen una expresión, ¿no?, para esta situación. Punto único de falla en una cadena de suministros en disputa. Esta es la expresión técnica que ofrecen los analistas, ¿no? Punto único de falla en una cadena de suministros en disputa. Un punto único de falla implica que un solo cambio de política en Pekín puede detener la producción de sistemas de armas críticos. En disputa significa que el proveedor del insumo estratégico tiene intereses directamente opuestos a los de los dependientes. Estados Unidos ha construido su base industrial de defensa sobre ambas condiciones a la vez. Vamos, antes de empezar ya estamos perdidos. Si se examina el patrón de las restricciones chinas en los últimos 2 años, emerge con claridad una lógica, por cierto, que también han restringido a Vladimir Putin. Estratégica deliberada y muy cuidadosamente calibrada. Las restricciones sobre galio y germanio en agosto del 2023 fueron el movimiento de apertura. Bien, el galio se utiliza en semiconductores compuestos que son la base de los equipos de comunicaciones 5G. Gorrito de plata, campeones. Los sistemas de radar militar y las comunicaciones por satélite. El Starlink. El germanio en óptica infrarroja, cables de fibra óptica y celulares solares, chicos, que nos quedamos sin Netflix y el porno. La reacción del mercado fue inmediata e ilustrativa. El precio del galio, para hacernos una idea, subió un 47% en los 30 días siguientes al anuncio. Por cierto, Jimmy Dimon está de los nervios, JP Morgan, que nos vuelve a amenazar. El precio del galio, como digo, subió un 47%, reitero, en los 30 días siguientes al anuncio. El del germanio, 22%. Los contratistas de defensa norteamericanos se lanzaron a compras de emergencia intentando construir reservas antes de que los controles entrasen en plena vigencia. Las restricciones sobre el grafito en diciembre del 2023 fueron un motivo más que agresivo, dirigido a un dominio estratégico diferente. El grafito natural es esencial para los ánodos de las bacterias de iones. A ver, banda de salidos, no confundir con ánodos. ¿Comprenden? De las baterías de iones de litio. Vamos, que lo necesitamos para todo, ¿no? Es decir, hasta las afeitadoras portátiles interactúan con este tipo de baterías. El componente que almacena la carga eléctrica de los vehículos eléctricos también. China controla aproximadamente el 65% de la minería global de grafito y el 90% del procesado mundial para este material de grado que es esencial para las baterías, ¿no? General Motors, para hacernos una idea, Ford o Stellantis, es decir, no los recomiendo nada, estimaron conjuntamente que la aplicación plena de esas restricciones podrían reducir la producción estadounidense de vehículos eléctricos entre un 40 y un 60%, poca broma, en el plazo de 18 meses, y que la transición a fuentes alternativas exigiría entre 3 y 5 años de desarrollo y unos 12.000 millones de dólares en inversión en infraestructuras de procesamiento. Empezamos a entender el interés de Donald Trump por Groenlandia. Las restricciones sobre el antimonio, no confundamos entre Antonio y demonio, antimonio, de octubre del 2025 resultaron ser la escalada más estratégicamente precisa. La verdad es que a mí que me encantan los nombres de estos materiales. Me llamo antimonio, ¿no? El antimonio es un componente crítico de los imprimadores de munición militar. Hostia, todo para la industria militar, señores. ¿No tenemos una industria de la paz? Bueno, no, acabó en una cruz, por cierto.
de ciertos compuestos explosivos, de la óptica de visión nocturna y de los retardantes de llama. Es decir, que los militares son tan poco inteligentes que es que ni tan siquiera duermen, tienen visión nocturna, es decir, atacan hasta de noche, ¿no? Los socialistas. El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos señaló en noviembre del 2024 que las reservas de antimonio de la Reserva Nacional de Defensa estaban críticamente por debajo de los niveles requeridos y no sostendría más de 60 días de producción a ritmo de guerra. Es decir, 60 días de producción a ritmo de guerra. ¿Cuántos días llevamos con Irán? ¿Cuántos días llevamos? Creo que son 64, ¿no? En los principales programas de munición. 60 días, bueno, pues en un momento en que Washington intenta simultáneamente apoyar a Ucrania, mantener la disuasión en el Pacífico, Operación Caracas, ahora quieren Cuba, que si vamos a conquistar Canadá, México, Groenlandia, en fin. Pero la pólvora, toda mojada, ¿no? Entre comillas, Pekín no está tratando de destruir la capacidad tecnológica norteamericana de golpe. Está demostrando de manera incremental, irrefutable, que esa capacidad depende del permiso chino. Esto lo he escrito de puño y letra. La lógica estratégica que subyace a cada escalada es la misma. Hacerla suficientemente significativa para imponer costes reales y demostrar capacidad, pero no tan drástica como para desencadenar la respuesta de emergencia que podría realmente resolver el problema. Pekín no está intentando destruir de inmediato la capacidad tecnológica norteamericana. Está demostrando de manera incremental e irrefutable que esta capacidad depende del permiso chino. Es una postura estratégica fundamentalmente distinta a cualquier cosa para la que Washington esté pues preparado para responder con eficacia. Cada restricción de exportación de Pekín que Pekín impone sobre las tierras raras genera una cascada de efectos económicos que fluyen con notable consistencia en una única dirección, la que favorece a los intereses industriales chinos. Son los putos amos. Cuando las restricciones sobre galio y germanio elevaron los precios en 2023, aquí sube todo menos nuestro salario, ¿verdad? Los beneficiarios inmediatos fueron los fabricantes chinos, que habían constituido reservas antes de que los controles entrasen en vigor y que ahora podían vender productos terminados incorporando esos materiales a precios que sus competidores extranjeros no podían igualar, ni por asomo. Cuando las restricciones sobre el grafito amenazaron a los fabricantes norteamericanos de vehículos eléctricos, por ejemplo, los retrasos en la producción y el incremento de costes hicieron que los coches eléctricos chinos, que utilizan grafito de origen nacional a precios controlados, ganasen competitividad en los mercados globales. Es decir, el pura sangre de Ferrari creo que son, no sé, de $500,000, ¿verdad? Claro, ¿quién va a competir con la copia china de Xiaomi, no? Es decir, 33.000 euros. Vamos directos a por los chinos. BYD y los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, como grupo, ganaron cuotas de mercado en el sudeste asiático. De hecho, mi vecino se acaba de comprar un Ebro. Atentos, un Ebro hecho de... Es una marca española de toda la vida. Yo recuerdo, ¿no? La Ebro, las furgonetas Ebro, ¿no? Señores de la fragoneta, los del culto, ¿estáis de acuerdo conmigo? La Ebro de toda la vida. Pues tengo a mi vecino que se ha comprado un vehículo como un todoterreno Ebro, resulta que lo fabrican los chinos. Y pronto van a lanzar el Santana, señores, un coche antológico y mítico para todos los españoles. Me viene a la cabeza, no sé, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Con el Santana allí por Cazorla, tal. Bueno, pues es de propiedad china ahora, ¿no? Nosotros creamos... Ellos fabrican. BYD y los fabricantes chinos de vehículos eléctricos como grupo ganaron cuota de mercado en el sudeste asiático, Europa y América Latina en los trimestres posteriores a esas restricciones. Atentos, esto se pone emocionante, ¿no? Investigadores del Centro de Rendimiento Industrial del MIT que analizaron esta dinámica la denominaron estrangulamiento competitivo. El uso del apalancamiento en la cadena de suministros no para destruir una industria rival, sino para redirigir sus cadenas de aprovisionamiento hacia nodos controlados por China.
incrementando gradualmente la cuota de mercado industrial china en sectores tecnológicos de alto valor, mientras los competidores permanecen dependientes de los insumos chinos. La ambición de largo plazo no es el monopolio de las tierras raras en sí mismo. La ambición es el dominio de la fabricación de los semiconductores, el dominio de la fabricación de vehículos eléctricos, el dominio del armamento avanzado, bueno, pues en sectores en los que el control de las tierras raras, bueno, pues proporciona una ventaja estructural duradera que se acumula con el tiempo. Con vuestro permiso. Carajo, la pedazo de araña que tengo ahora mismo trepando por la pared de mi despacho, hijos. Y a mí me toca dormir con todo esto. Hola, ¿cómo estás? Siéntate. ¿Quieres un café? Hostia, qué bicho. CATL. El mayor fabricante de baterías del mundo, con un 38% de cuotas de mercado global, no ocupa esa posición por accidente. Su liderazgo es inseparable de su acceso privilegiado a materiales, baterías procesados a precios que, bueno, en fin, es que los competidores no pueden competir, ¿no? Porque, claro, lo tienen todo a pie de obra y a unos precios de escándalo, ¿no? Los equipos de telecomunicaciones de Huawei, los vehículos de BYD, la producción de chips de SIIC, todos esos beneficiarios indirectos de la arquitectura de cadenas de suministro de tierras raras que China lleva, pues, unos 33 años construyendo. Este es un mensaje velado a la secta. 33 años construyendo, los chinos. Los que hoy, están dispuestos a luchar por el Cristo. No sé si lo sabéis, queridos comunistas, que los comunistas de Mao han salido del armario, se han dado cuenta por qué pasaron hambre y ahora son todos cristianos. Puede preguntarle al chino que te pone las tapas en el bar. Son todos franquistas. Son todos franquistas, hijos. ¿Puede Estados Unidos resolver este problema? Bueno, pues sí, por supuesto, ¿no? Pero la respuesta honesta sobre cuánto tiempo lleva, este es el problema, cuánto tiempo lleva, un tiempo que no tenemos, ¿no? Y cuánto cuesta, ¿no? Pues ningún partido político está dispuesto a entregarse al electorado norteamericano, es decir, todo el mundo ha situado, el detritus debajo de la alfombra, ¿no? Este es un problema estructural grave para los norteamericanos y aquí nadie lo está abordando seriamente. Bueno, Donald Trump lo intenta y ahí lo tenéis, ¿no? Prácticamente de peón del Partido Comunista de China. Construir una cadena de suministros de tierras raras completamente abastecida a nivel nacional, desde la minería hasta el procesamiento y la fabricación de componentes, requeriría, según un estudio del 2024 del Centro Belfer, ¿cómo he quedado, He quedado tope de gama ahora mismo, ¿A que parezco serio? Pues no. De la Escuela Kennedy de Harvard, entre 32.000 y 47.000 millones de dólares en inversión de capital y entre 12 y 17 años de esfuerzo sostenido solo para la infraestructura estuviese operativa. Es decir, 12-17 años. Esto es lo que vamos a necesitar en el Golfo para restaurar las golferías. Serían necesarios entre 5 y 8 años adicionales para el desarrollo de la fuerza laboral. Bueno, más o menos Estados Unidos como China o España, es decir, fallecen 3, nace 1. La involución de una especie suicida, camino a la extinción. Esto para resumir. La modernidad, para resumir, es esto. En el escenario más optimista, una cadena de suministros norteamericana de tierras raras, completamente competitiva, pues estaría preparada en unos 20-25 años. Pero esto no lo digo yo. Lo dice el Centro Belfer de la Escuela Kennedy, señores, de Harvard. Esta gente es seria. La inversión federal actualmente comprometida asciende a unos 11.800 millones de dólares, 7.000 millones a través de la ley de reducción de la inflación, pues unos 3.000 millones en la ley de infraestructuras bipartidista y aproximadamente 1.800 millones en la ley de chips. No os preocupéis porque en España es que, claro, vamos para 4 años sin presupuestos generales del Estado. Es decir, la España vacía. Estas son problemáticas de los lugares donde hay vida.
¿Comprenden? La brecha con respecto a 32.000 y 47.000 millones que los expertos consideran necesarios es de, de entre unos 20.000 y unos 35.000 millones de dólares. Esta es la brecha, antes de tener en cuenta los retrasos en los permisos ambientales, que históricamente añaden entre 7 y 12 años a los proyectos mineros norteamericanos, y el desarrollo de una fuerza laboral para una industria que ha carecido de formación nacional durante 2 décadas. Y ahí tenemos las fiebres del opio del Partido Comunista de China. El traficante parece ser que es judío, pero son los trabajadores norteamericanos quienes están por las calles de Filadelfia o Chicago, señores, como en una película de Walking Dead, ¿comprenden? Zombificados. El proyecto de litio de Tucker Pass, en Nevada, un emblema del esfuerzo por desarrollar minerales críticos en suelo nacional, tardó 9 años en obtener los permisos. 9 años. Necesarios para comenzar las obras, solo para empezar las obras. En China puedes empezar a contaminar mañana mismo. Y ni siquiera involucra el procesamiento de tierras raras, que es técnicamente mucho más complejo y ambientalmente más sensible. Me imagino que practican el fracking, ¿no? Con la manguera del jardín buscamos oro. El gobierno chino inició su estrategia de tierras raras a comienzos de la década de 1990. Deng Xiaoping, me pongo serio, ¿eh? El otro día me escribe una señorita desde China y dice, qué bien usted pronuncia los nombres en chino. Voy a volver a repetir, va. Me voy a subir el ego. Deng Xiaoping declaró con notable clarividencia en 1992, el Oriente Medio tiene petróleo y China tiene tierras raras. No es de extrañar el conflicto de Irán. La estrategia lleva 33 años ejecutándose. Miren. Voy a lanzar un mensaje. La ventaja de China sobre cualquier esfuerzo de recuperación estadounidense se mide entre 53 y 58 años. Una brecha que ninguna cantidad de inversión de emergencia puede cerrar rápidamente. Bueno, la Junta de Ciencias de Defensa describió la situación en una evaluación más reciente como la vulnerabilidad estructural más significativa en la preparación industrial de defensa estadounidense desde la crisis del petróleo de los años 60. Aquella crisis produjo colas en las gasolineras, una inflación de un 20% y una década de estancamiento económico. La dependencia de las tierras raras desplegada como arma por un adversario con mayor paciencia y mayor enfoque estratégico, China, podría generar efectos significativamente más graves. Durante las 2 próximas décadas, bajo la trayectoria de inversión actuales, Estados Unidos permanecerá críticamente dependiente de los procesos chinos de tierras raras y vulnerable a interrupciones de suministro. Es decir, para los próximos 20 años no va a haber una guerra mundial. No tenéis ni huevos ni tampoco tenéis para pagar las putas. Entonces, en este periodo, China tendrán todos los incentivos para continuar ajustando su paciencia y rezando para que los chinos no se den cuenta de que no tenéis para pagar. No de golpe, sino de manera incremental, calibrada para imponer la máxima presión estratégica sin desencadenar la respuesta de emergencia que podría acelerar la independencia norteamericana. Tened en cuenta que los chinos no tan solo tienen los ojos rasgados, sino que les han estado dando por el culo el Partido Comunista de China con el comunismo, les han dado tanto por el culo que nunca han levantado la visión. El día que los chinos levanten la visión, van a escuchar a su majestad, se nos van a volver todos cristianos, entonces veréis. El arma de unos 520.000 millones, que da título a esta crónica, de dólares no versa sobre los apalancamientos en una guerra comercial, versa sobre los reposicionamientos estructurales de China como nodo indispensable en la cadena de suministros tecnológicos que definirá el poder económico y militar durante la próxima mitad de siglo. Entre comillas, el arma está cargada, el dedo de Pekín en el gatillo. Cómo me gusta la lírica, ¿eh? Y el tiempo para construir una defensa adecuada se mide en décadas, no en años. La era en que la supremacía tecnológica estadounidense era una suposición en lugar de un logro que requeriría mantenimiento activo terminó en el momento en que China comenzó a cerrar la llave. La única pregunta que resta es
cuán doloroso será el ajuste de cuentas antes de que Washington trate esta amenaza con la urgencia que se merece. Porque la ventaja para actuar antes de que los costes se vuelvan catastróficos sigue abierta, pero no está cerrada. Para poder redactar esta crónica, pues hemos utilizado las fuentes consultadas, ¿no? El Centro Belfer de la Escuela de Kennedy de Harvard, pum, me pongo una medalla. El Servicio Geológico de Estados Unidos, pum, otra medalla. Departamento de Defensa de Estados Unidos, puf, ya no me caben las medallas. Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, 2024, señores, me estoy coronando. Centro de Rendimiento Industrial de MIT, me siento Napoleón. Me acaban de coronar en Versalles como emperador. Así que, caballeros, para resumir, que sí, que los chinos procesan el 93% de las tierras raras. Pero para procesar las tierras raras necesitamos encender máquinas. Y para encender máquinas necesitamos petróleo. Y resulta que el petróleo lo compran en Irán. Empezamos a entender por qué Netanyahu y el señor Donald Trump están buscando armas de destrucción masiva en Teherán. Empezamos a comprender. Porque si cerramos el grifo de Caracas y si cerramos el grifo de Irán, va a resultar que los chinos, que en los últimos 5 años, crecimiento cero, problemáticas estructurales todas, deuda pública no la pueden pagar, problema demográfico, problema de hipotecas, su talento se está marchando del país, viajan a Estados Unidos a estudiar y no vuelven, el del pan de gambas de la esquina tampoco. Entonces, bienvenidos al universo socialista. Ahora podemos ser todos felices porque somos todos yonki dependientes de la deuda y estamos todos amargados y endeudados. Os agradezco muchísimo la atención, la paciencia, la interacción. Edu, Amigo Goy, Élita, Rubén, Cajorul, Paco Sarmiento, Largo ETC, Soledad. Recordaros, caballeros, vais tardando. Cajorul, no te he visto, no te he visto porque todavía no me has pedido dinero por la red social. No te he visto por la red social, Cajorul. No te he visto. Dime de qué presumes. Os voy a compartir el enlace de nuestra, atentos, red social. Libre, independiente, soberana, a full, en abierto. Tope de gama. Venga, comparto aquí. Pum, ya tenéis aquí la red social. Anclamos el comentario. Interpretamos que pronto vamos a tener dificultades. Bueno, es que, claro, cometemos el pecado de depender de lo que denominamos aliados y quizás son enemigos, ¿no? Claro, son 2 años avisando de que las comunicaciones tarde o temprano van a ser un factor, todo pasa por los 7 magníficos Silicon Valley y ni lo duden que tarde o temprano utilizarán esta carta. Y así como nos cortaron el Nord Stream para construir un muro entre Europa y Rusia, nos van a cortar los cables de Internet que pasan, curiosamente, ¿por dónde pasan? Por el estrecho de Hormuz. Bueno, pues ayer mismo un medio de comunicación muy importante en Estados Unidos, no lo voy a citar para no hacer propaganda, pues nos publicó un artículo en donde nos está hablando que pronto Irán nos va a cortar el Internet, que conste que os he avisado. Pero bueno, nosotros, si se nos cae Twitter, si se nos cae Facebook, si se nos cae WhatsApp, Telegram, lo que sea, Forever and Never, tenemos nuestra red social. Sí, amigo Goy, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está, jajajaja. Mota el Trinitario se lo está pasando en grande, de eso se trata. Porque además, ¿saben qué pasa? Que cuando me toca compartir con vosotros pues un contenido que es un poco denso, ¿no? Pero me ha parecido oportuno, visto que aquí estamos todos, ellos están utilizando el concepto Tercera Guerra Mundial para amenazarnos y mantener el rebaño en el establo. Y yo lo que quiero es que salgan ustedes a pasear libremente, faltaría más. Entonces, vamos a desmontar mitos, ¿no? Porque para que se produzca una guerra mundial tenemos que tener bloques definidos. Punto número 1. Intereses encontrados. Punto número 2. La figura de un enemigo, que no lo es, señores, que a día de hoy le estamos comprando el gas licuado a Putin. Que acabamos de levantar las sanciones del petróleo y os puedo garantizar que prontito vamos a tener rubricada la paz en Ucrania, porque es que, en fin, los rusos acaban de atacar Kiev, los ucranianos acaban de atacar Moscú. Intercambio de golpes. Han avanzado 3 metros unos y han retrocedido 3 metros después.
Los ucranianos ahora se acaban de apoderar de la carretera M40, no confundir con la de Payuso. Payuso de Payasa, ¿eh? No confundir, porque le han cortado la línea de suministros a Crimea. Es decir, que la cuestión Ucrania está en un punto de inflexión. No os perdáis la próxima crónica que os voy a hablar, por cierto. El conflicto de Irán, además, ahora mismo está en el momento, en el instante pues más peligroso. Ya os voy a explicar y os voy a explicar el por qué, porque se para a temblar. Porque los iraníes, no tan solo según la CIA y según la inteligencia china, bueno, unos dicen 5 cabezas nucleares, otros dicen 1, no importa. Pero lo que sí sabemos es que los iraníes ahora mismo tienen la estructura para fabricar un arma atómica en 6 semanas. ¿Correcto? Así que, bueno, tiempo de rojos, hambre y piojos. Vamos a ir más allá de las amenazas y del terror que nos aterrorizan con este tipo de escenarios. Con este artículo, ¿qué os quiero decir? Es que, vamos a ver, es que Estados Unidos, tras el asesinato del último presidente católico, una criatura como muy luminosa, ¿no? Como muy creativa, que con un proyecto se hizo ganar el cariño de todos, un país unido, ¿no? En torno a John Fitzgerald Kennedy. Tras el asesinato del último presidente católico de Estados Unidos ha iniciado el camino del socialismo de la mano de Henry Kissinger y de personajes de burócratas tan grises como Richard Nixon. Es decir, en el momento en que se produce la cumbre Nixon con el Partido Comunista de China, lo que logra Henry Kissinger es que los chinos acepten la capitalización industrial que ofrece el gran capital. Es decir, que los chinos hoy son provincia. De hecho, en el último, y por cierto, en la cumbre que creo que fue en el 72, en la última cumbre Trump-Xi Jinping, no tan solo es que, como en esta mesa os informé, se le acaba de ofrecer con bandeja de plata Taiwán a los chinos, si es que ya en su época Richard Nixon ofrece Taiwán a los chinos. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado Donald Trump con la cumbre en Pekín? Pues colocar el stock tóxico de acciones de BlackRock, Blackstone, Vanguard, etc. Es decir, primero con la cumbre de Richard Nixon, los norteamericanos abandonan el patrón oro y pasamos al petróleo petrodólar. Es decir, que la economía norteamericana se convierte en una ficción. Pero con el viaje de Nixon-Kissinger a China, esta ficción es vendida con un lacito a los chinos. Y los chinos han comprado esta ficción. Es decir, los chinos también dependen del petrodólar. Compran, venden con dólares. De hecho, la deuda pública china se cuantifica con dólares. La deuda de los ayuntamientos en pedanías chinas está escrita en dólares. ¿Comprenden? Es decir, que China es provincia de Estados Unidos. Como nosotros, ¿comprenden? Europa es la entidad creativa del mundo. Nosotros somos los que diseñamos el iPhone, el Ferrari pura sangre, por ejemplo, las Louis Vuitton, Gucci, Adidas. Es decir, somos los grandes diseñadores. Este diseño se acaba por distribuir a través de los norteamericanos, que son los grandes mayoristas, ¿no? Pero ¿quién fabrica? China. Porque China hoy está experimentando lo que nosotros experimentamos a finales del siglo XIX, principios del XX, que es la capitalización industrial. Nosotros ya hemos inhalado el humo de las fábricas, ahora la inhalan ellos, fabrican ellos. Y lo que fabrican nos lo venden a nosotros. ¿Y qué nos están vendiendo? Lo que diseñamos nosotros y lo que distribuyen los norteamericanos. ¿Correcto? ¿Dónde se fabrican los iPhone? En Wuhan. ¿Dónde está la mayor factoría de Tesla? En China. Entonces, China, tras la visita de Nixon, Henry Kissinger, compra esta ficción de un país que abandona el patrón oro, el dólar ya no está vinculado al oro, y pasa a una ficción. Entonces, todo se ha convertido en una cuestión de deuda. Y ahora acabamos de dar el último paso para la capitalización, pero ya no industrial, sino de mercado. ¿Por qué? Porque el principal negocio hoy en China, en Estados Unidos, no pasa por arrastrarnos y extraer materiales. Pasa por especular en los mercados. Entonces, el viaje de Donald Trump a Pekín, estamos ante el líder del mundo que se presenta a visitar a sus fábricas y a sus trabajadores y que les acaba de decir: os regalo
Taiwán, os regalo Taiwán, pero vosotros a cambio vais a empezar a especular con los paquetes de inversión que te van a ofrecer estos señores. Citigroup, Vanguard, Blackstone y sobre todo la piedra negra, BlackRock. Punto. ¿Comprenden? Y el resto son cuestiones estéticas. Así que desde la sede del Movimiento Victoria yo creo que debemos empezar a deshormonar esta narrativa de que parece ser que algunos quieren propiciar una tercera guerra mundial. No tenemos materiales, caballeros, nada más. No tenemos guerreros, soldados, ni un par de cojones. Tampoco tenemos una causa. No tenemos la figura de un enemigo. Ahí están los rusos. 4 años en Ucrania, señores, y están en el siglo XIX. Acaban de perder 200 años de trabajo. No va a haber una gran guerra mundial. Lo que ellos van a hacer es van a continuar hormonando pequeños sanedrines, España, Marruecos, Corea del Norte, Corea del Sur y el conflicto con Cuba. Punto. Hasta llegar al 2030. Y mientras tanto, pues ellos van articulando lo que sería una nueva religión ante la llegada de un Mesías, y cito textualmente, y os voy a ir informando en los próximos directos, porque se da circunstancia que se acaba de publicar un libro muy interesante, me estoy postergando esta intervención, me quiero acabar bien el libro, escrito por una periodista norteamericana, en donde la página 300, tiro de memoria, 371 o 2, cito textualmente. Esta periodista está entrevistando a los 2 científicos que han diseñado el ChatGPT-4. ¿Conocéis? Y los 2 científicos le dicen, no. El ChatGPT-4 es una creación ocultista. Y la periodista, que no entiende de estas cuestiones, le pregunta, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Y qué es lo que oculta? Y dice, bueno, nuestra verdadera intención, estos son los 2 científicos que han diseñado el ChatGPT-4. Nuestra verdadera intención es crear a Dios. Se les ha calentado, digamos, ¿no? Se les ha calentado. Y la periodista, muy hábil, empieza a tirar de la lengua. ¿Cómo que crear a Dios? ¿Qué queréis decir? Que sí, estamos fundando una nueva religión. Esto es Silicon Valley. Estos son Silicon Valley. Pero atentos, nos dicen, estamos confrontando con la humanidad, vamos a eliminar a la humanidad para propiciar un arrebatamiento que facilite la llegada de nuestro Mesías. Cito textualmente. Esto está publicado y escrito. ¿Correcto? Entonces, el escenario de la geopolítica del mundo, las distinciones son estéticas. Nada más. Todos somos dependientes los unos de los otros. Nosotros somos ahora mismo los consumidores de los productos chinos. Entonces, ¿realmente ustedes creen que China, que llevan 33 años picando piedra como si no hubiera un mañana, realmente creen que pretenden ahora una tercera guerra mundial? Esto no va a pasar, no va a pasar. Ahora mismo tenemos la Comisión Europea que están algo envalentonados, tenemos a la señora Kallas, tenemos al primer ministro de Estonia que está hablando ya de atacar a Rusia, ¿no? Porque claro, los rusos en su desfile de la victoria nos han mostrado su fragilidad. Es decir, que estamos ante un objeto que es conquistable. Rusia hoy, ¿no? Haya paz, señores. Aquí lo que va a pasar es de que tendremos, bueno, pues pequeños sanedrines, conflictos en según qué tipo de cuestiones que debemos tener en cuenta que, a ver, Operación Caracas, Irán, Cuba, qué curioso, ¿no? Ninguno pasa por la caja del Fondo Monetario Internacional. Rothschild. Así que, bueno, caballeros, os agradezco muchísimo la compañía, la atención. Esta mañana hemos lanzado un discurso muy intenso, lo tenéis disponible. La red social está operativa, vuelvo a compartir aquí el enlace. Nos quejaréis. Parlamento Digital, esta semana, Parlamento Digital, red social y nuestra propia inteligencia artificial, señores. Acabo de clonar mi cerebro. Hostia, estoy muy enfermo. Vamos a copiar aquí el enlace de la red social por si dais el paso y nos podemos comunicar de una forma libre, independiente y sobre todo segura en caso de caída de las comunicaciones. Anclamos comentario, ahí lo tenéis, Type se llama. Y por mi parte nada más, agradeceros la atención. Me queda pendiente una crónica en todo caso para mañana.
Me apetece componer algo de música y salir a pasear algo. Yo creo que me lo he ganado ya. Por mi parte, hoy hemos publicado 10 artículos muy interesantes disponibles en Patreon. Y para rubricar, ya sabéis que es triste pedir, pero más triste de robar. Pues tenéis la cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com, o me podéis invitar a un café, un carejillo, ¿no? Como dice el señor Siri de Valencia, con Terry. Uf, Dios me libre. Lo último que hago, meterme entre capa y espada, es un carejillo de Terry. Lo último, caballeros. He salido sano, tíos. He salido sano. Siempre mi santa madre siempre me decía, qué suerte. Siempre mi santa madre llegaba, me hacía así, qué suerte he tenido contigo. Qué sano eres, José Antonio, qué sano eres. Decía, sujétame la goma. Pero bueno, ella se lo creía. Espérate un momento, voy a buscar un momento una cuestión que esto me hace muchísima gracia, además no sabía que existía. Espera, voy a copiar aquí. Bueno, creo que no me lo permite copiar intercambiar aquí en el chat. Bueno, os lo digo, os leo el enlace. K de kilo, ko-fi.com/tipe red social. Y me podéis invitar a un café. Apretando un botoncito, pues me pagas un café, ¿de acuerdo? Con Terry, como dice el señor Siro Valencia. Así que por mi parte, caballeros, os pongo un lazo. Yo creo que tenemos bastante. Julio, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien hoy o no? Esta mañana ha sido antológico, ¿no? Julio sale por patas. Esta mañana ha sido antológico. Hemos lanzado un discurso de aquellos intensos. ¡Buf! ¿Cómo están los de Se acabó la fiesta conmigo? Me están persiguiendo. A ver qué dicen aquí, por aquí. Esperen, últimos mensajes. ¿Cómo que clonas tu cerebro? A ti te lo voy a explicar. Para que me robes la idea. Desde la sede del Movimiento Victoria, la mesa del Segundo Cristo, os agradezco muchísimo la atención, bendiciones para todos y toda la luz del mundo.